Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. El tema que vamos a tratar hoy son las sectas, creencias o simplemente fanatismo. Si quieres saber más, entonces no te muevas, que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ¿ahora cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, bienvenidos al programa. Recordarles a ustedes en casa que sus opiniones sobre este tema pueden hacerlo llegar a través de las cuentas que Controversia tiene en las redes sociales. Nos puedes encontrar en el Facebook, el blog, el Twitter y también en el YouTube. Chicos, bienvenidos al programa. Hola, Carlos. Hola, ¿Cómo Carlos. estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Todo bien, todo tranquilo. El tema que tenemos hoy es un tema bastante en boga. Hoy en día las sectas, los movimientos religiosos son bastante populares. Donde vayamos vamos a encontrar nuevas maneras, nuevas visiones de entender y de vivir lo que son creencias básicamente religiosas. ¿Qué es lo que piensa la gente cuando mencionamos o hablamos acerca de las sectas? Mayormente lo asocian a temas satánicos, a cierto color de vestimenta. Purismo, claro. temas Yo así. siempre relacionaba cuando se venía la palabra secta con personas encapuchadas, todos tétricos. Vestidas de negro. Vestidos de todo negro, con gafas oscuras. O sea, algo que será, no será, ¿cómo es la cosa? Hoy en día encontramos sectas que cada vez van en crecimiento y no hay que recordar mucho, no hay que esperar mucho en las noticias cuando encontramos que alguna secta hizo un suicidio colectivo o alguna secta está haciendo algún tipo de sacrificio o saliéndose de una ciudad. Bueno, no sé, hay tantas cosas por las cuales asociamos a secta hoy en día que prácticamente qué es, en qué consiste puede estar mal interpretado o de repente mal apuntado. Los medios de comunicación nos pintan también a las sectas, las películas, hay películas acerca de sectas que son como organizaciones secretas donde todos se conocen pero a la vez hacen como que no. Como si nunca se hubieran visto, Claro. ¿no? Y famosos, claro, nunca Y famosos. encontramos que están- logias también, ¿verdad? Logias, ¿no? Bastantes cosas y a veces el término hablamos tanto y sabemos tan poco que realmente estaremos hablando de lo correcto. ¿Cuán antiguas serán las sectas? ¿Será que son cosas de ahora nomás, siempre han existido, son muy antiguas o será que hay sectas que perduran a través del tiempo y se van manteniendo? Como estamos comentando antes y se está diciendo que las sectas tienen bastantes creencias en común. Entonces, como las personas tienen creencias en común, probablemente desde un principio... Es muy yo- antiguo porque las personas Exacto. siempre se han juntado por su forma de pensar. Y es por muy su forma de probable creer. que con el paso de los años el número de sectas vaya en aumento. Aumenten. Muy bien, tenemos ya una parte aquí en platea, vamos a escuchar una opinión. Hola, sí, las sectas son un grupo de personas que defienden una causa o algo, es mi acotación. Cuando hablamos de defender, cuando hablamos de creencias, hablamos también de ideales, ¿cuánto afectará el ritmo o el estilo de vida de una persona que ella, pues que se une o pertenece a una secta? Y también será que solo uno puede pertenecer a una sola secta o puede ser una secta social, de repente otra secta espiritual, ¿no? ¿Será que solo estamos, no sé, llamamos a estar en O una sea, pueden secta? entrar en Claro. varias, ¿no? Porque, Claro. como dice, puede haber una secta para lo social, una secta para lo espiritual. Y Sin de- embargo, no siempre las personas que conforman una secta al inicio compartían las mismas ideologías. Muchas veces puede existir cierto grupo en una sociedad X que empieza a, ¿cómo podría decirlo? A succionar gente y empieza a inculcarles o a aumentarles cosas que de repente tergiversan la verdad. Varias veces, y podemos hablar de esto de manera histórica, las sectas aparecen de grupos más grandes, ¿verdad? Son... Desmembrando, ¿no? Claro. Exactamente, son como hablar de gente en busca de la división o la búsqueda de un nuevo pensamiento, una nueva forma de ver las cosas. Claro, está asociado también creo a la rebeldía. A veces no quieren compartir las mismas O no cosas. quizá hoy- rebeldía, quizá una reforma. O también de repente piensan que la mayoría no siempre está en lo correcto. Exacto. Y que, bueno, es mi verdad, es tu verdad, allá tú, pero yo me voy con lo que yo creo que es correcto. Y empezamos a traer más gente, más. ¿Será que de repente se trata de fases? Primero eres secta, de ahí pasas a religión, de ahí pasas a denominación. ¿Será que O que salga una secta de una secta. exactamente, ¿será que todo es un proceso de crecimiento, una manera simplemente de llamar a algo? De repente de una secta puede pasar a ser lo que es una iglesia, ¿no?
Saben, una de las características básicas de las sectas que podríamos decir, que podríamos conversar, es que muchas veces son tildadas de fanáticas, ¿no? Que llevan las cosas al extremo. Podemos, pues, recalcar, por ejemplo, historias de suicidios masivos, no hechos por religión, no están hechos por grupos religiosos, ¿no? Están hechos por grupos sectarios, por sectas. Se me viene a la mente, hace algunos meses estuvimos por la selva peruana y pues nos contaban de un grupo, ¿verdad? Un grupo sectario que hizo que todos sus filigreses, toda la gente que creía dejar a sus casas, vendiera sus cosas, sacar a sus hijos del colegio, si se iban a casar, suspendieran pues su matrimonio y se fueran a un lugar alejado, metido en la selva y vivieran allí todo el tiempo. ¿Por qué? Porque según ellos ese lugar era el paraíso y su líder religioso era el enviado de Dios y ellos tenían que tratarlo como si fuera Dios y ellos se encargaban pues de cultivar sus chakras, de cocinar la comida para ese enviado. O sea, como que todas las sectas apuntan a beneficiar a una sola persona. También podemos comentar sobre este conocido grupo centroamericano, los Maras Salvatruchas, que es, claro, los Maras Salvatruchas, los cuales para que una persona, si desea ingresar a este grupo, tiene que cumplir una serie de pruebas, que los cuales, por ejemplo, están ahí matar a un familiar, y hacer ciertos actos delictivos para que puedan entrar. ¿Es esta ¿no? una secta? Porque yo, hasta donde tengo entendido, es solo una simple pandilla. Bueno, no una simple pandilla, es una pandilla, pero que se ha extendido a nivel internacional. Pero ellos persiguen ideologías. Ellos creen que el Estado no cumple las suficientes funciones. Es importante porque la secta se considera como tal solamente en un ámbito religioso o escapa también a un nivel social, político, de repente dentro de las tribus urbanas al mismo tiempo. La obstinación misma de la secta al querer imponer lo que ellos creen, de alguna forma también ponen reglas para que uno tiene que demostrar que realmente está pensando eso. Exacto, una secta se forma a partir de la diferenciación de ideas, la diferenciación de pensamientos que existe entre cierto grupo y ellos. Entonces es por eso que creo que las sectas no solamente se dan en el ámbito religioso, sino en el social, ¿y será algo en el malo? cultural, ¿Será algo etcétera? malo? Claro, ¿será algo malo pertenecer a una secta? De repente un grupo de personas que persiguen un ideal. Porque de repente muchas personas pueden decir tanta religión, tanta iglesia, mejor una secta, chiquitito. Claro. Y muchas todos se conocen. Y muchas veces el líder, porque siempre hay un líder, ya pasa a ser tiene que cumplir el papel de profeta. Un gran poder tiene. Y Caleb también mencionó algo sobre un interés que en cierto modo también de repente el líder demuestra que se preocupa por el grupo, pero al final... Demuestra entre comillas, porque todo detrás tiene un interés. Al final es él el mayor beneficiado de toda la situación. Exacto. Miren, una de las características que podríamos mencionar justamente de las sectas no solamente es que se juntan entre personas que comparten una creencia, porque eso también lo hace la amistad, lo hace las religiones, lo hacen los equipos de trabajo, sino, ya lo habíamos mencionado y de repente podemos ahondar, son las actividades fanáticas, las actividades extremas a las cuales las sectas muchas veces llegan, ¿no? Y ustedes estaban mencionando justamente que hay varias sectas que tienen ritos de iniciación y de repente dentro de ellas mismas también están muchas veces divididos en niveles. También ¿no? hay como saludos secretos que hay entre las sectas y como tú dijiste, códigos, ¿no? Para que ellos se identifiquen entre ellos. Incluso tatuajes, porque si bien es cierto también hay distinguirse entre todas las personas. Cuando hablamos de sectas y religiones y denominaciones e iglesias y creencias, si fuera un joven, ¿verdad?, en busca de la verdad, ¿qué tipo ¿cómo decirlo? ¿Qué tipo de requerimientos debería yo buscar, ¿no? Si busco una religión, una secta o algún grupo religioso al cual unirme? ¿O hasta qué punto la secta puede condicionar mi conocimiento y en lo que se dice como lavar el cerebro? ¿Hasta qué punto yo puedo pensar lo que yo pienso y la secta puede imponerme o lavarme el cerebro, manipular? ¿Qué pasaría si es que yo no sigo, no? Si es que yo no sigo esta forma de pensar. ¿Qué pasa si es que yo ya cumplo una determinada etapa de pruebas y luego me echo para atrás? Tú ya sabes mucho, tú sabes mucho, entonces ¿qué va a pasar contigo? No te puedes salir, pero ¿qué pasa si yo ya no quiero seguir perteneciendo? ¿Y cuál será el final o el propósito de una secta? Porque a mí lo que más me conmueve, más me perturba es cómo es que muchas sectas organizan pues suicidios colectivos, ¿no? ¿Cómo puede convencerse a alguien a tal punto? ¿Cómo puede manipularse la mente de una persona a tal punto, a
tal grado que la persona diga, está bien, nos vamos a matar todos juntos. Y no solamente ellos, sus esposas, sus hijos, a los niños, ¿no? Meterlos en la idea del colectivo masivo solamente porque buscaron la verdad. ¿Cuán peligrosa puede ser el manejo de la verdad o el manejo de personas con influencias al administrar las sectas? ¿Y hasta qué punto nos podemos llegar al límite de decir, bueno, yo tengo mi libertad, pero ustedes no pueden entrar frente a lo que yo pienso? Si bien yo puedo pertenecer a tu secta, pero también yo tengo la capacidad de decidir, ¿no? O sea, ¿cómo diferenciar eso? Claro, ese es el problema de estas sectas, porque muchas veces el que toma las decisiones es el líder. Los demás tienen que hacerle caso porque el líder es... Como si fuera una todo. monarquía, ¿no? Una anarquía y dentro del mismo pensamiento religioso. Bueno, chicos, tenemos mucho que decir aún. Recuerden que sus aportes, preguntas y dudas las pueden hacer llegar a través de las redes sociales. No se vayan, volvemos después de un corte. Muy bien, estamos de regreso. Esto es Controversia. El tema que estamos tratando hoy son las sectas, creencias o fanatismo. Así que ya sabes, si quieres compartir información, pues compártela a través de las redes sociales. Chicos, hemos visto el plano general, podríamos decir, ¿no? Los miedos y la falta de información que muchas veces existe de la secta. ¿Será cierto que si todos los caminos llevaron a Roma, todos los caminos, todas las sectas, pueden llevarme a Dios? Ese dicho, todos los caminos llevan a Roma, bueno, no sé si se podría aplicar con las sectas, porque, o de repente sí, ¿no? Todos supuestamente creen en Dios y a pesar Quizás sí, quizás enfocan de distintas maneras, pero el único fin es Dios, ¿no? Pero aquí también entra a tallar el ateísmo. Hay muchas sectas que van por ese camino porque creen que Dios no existe, entonces tratan de sembrar en las personas sus ideologías. ¿Y será que al final te lleva a Roma el camino? O sea, ¿será que al final te lleva a Dios o a la concepción que te conviene de Dios o que te imponen de Dios? Un Dios a tu manera, ¿no? Tú creas a tu la Dios. carta, ¿no? Como te conviene, como tú crees que es correcto y no frente a lo que la revelación nos dice. Hay algo interesante que podríamos resaltar acerca de las sectas y es el hecho que no todas las sectas hablan de Dios, justamente lo que estaba diciendo Itzia, ¿no? Existen sectas que adoran pues al sol, adoran a la luna, adoran a la madre naturaleza. Y pues hoy en nuestros días, ¿cómo vemos una secta, por ejemplo, muy conocida de un jugador? Ah, sí, sí. Y que lo Claro, adoran a él. eso no, y no específicamente adoran a Dios, sino a él. O sea, ¿hasta qué punto puede llegar a tergiversar la secta una palabra que es muy Un importante, concepto, adoración? ¿no? Exactamente, y la manera como se la presenta y lo más importante, hacia quién se la presenta. ¿Y quién llena ese vacío que le corresponde a Dios? ¿Y de qué formas también? Cuando vemos dentro de nuestra realidad, al menos aquí en Sudamérica, no tenemos mucho la costumbre de dominar sectas, pero lo que sí vamos a encontrar cuando viajamos alrededor son pequeños grupos con diferentes rituales y diferentes cultos, ¿no? Tú te vas, por ejemplo, a la selva, vas a encontrar alguna tribu o algún grupo, ¿verdad? Con su manera de dar su pago a Dios, su manera de adorarlo, su manera de presentar adoración. Si te vas a las tierras altas, te vas a la sierra, a la parte del altiplano peruano, boliviano o a lo largo de la cadena de montañas de la cordillera de los Andes, vas a encontrar pues personas que también aún realizan pago a la tierra, realizan pago al agua, pago al sol. ¿Será esto también sectas o no entra dentro del rubro de sectas? Y también asunto de secta religiosa, bueno, en el ámbito cristiano, de repente hay también denominaciones que no comparten las mismas creencias que la mayoría. Hay como que un acuerdo entre el cristianismo de que el cristianismo se compone de tal creencia y tal creencia. Si tú no estás de acuerdo a estas creencias, tú no puedes llamarte cristiano. De repente puedes creer en Cristo, pero si no crees en esto, eres una secta. Y cuando escuchas la palabra secta, la mayoría de personas lo relacionan con algo oculto, algo satánico. Y no hay mucha información más de lo que el medio nos vende, las películas todavía nos distorsionan. Y los periódicos también como que hablan de sectas, vemos noticias de personas que se matan y mueren. O sea,
Es un Claro, asunto... las consecuencias que contraen pertenecer a una secta o a una secta determinada mayormente se dan a largo plazo. Como acaba de mencionar Rubén, siempre terminan en actos delictivos, en actos violentos, en actos que en realidad no te llevan a un buen fin, ¿no? ¿Y será que tengo que crear una secta para imponer mi verdad? ¿O Mira, yo- y hay algo interesante antes de hablar de cómo es que muchas veces surgen las sectas. ¿Cómo descubro yo que el grupo al cual yo me uno para adorar a Dios en mi búsqueda de Dios y su favor y la salvación no es una secta? O si es una secta, ¿cómo saber si esa secta pues es correcta, es buena, va de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo saber si hay tantas sectas que la mía es la correcta, verdad, que me va a beneficiar? y si en cierto modo también pertenecer a una secta es correcto, y hasta qué punto yo puedo estar en una denominación y darme cuenta que yo debo crear mi secta, porque digo, no, lo que dice la Biblia no es lo correcto, entonces yo voy y creo mi secta. O sea, ¿cómo yo O interpreto la manera mi como Biblia? ellos interpretan la Biblia no es mi correcta, entonces yo debo salir. Es cierto, Rubén, lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Hay muchas personas, tal vez o hermanitos en distintas iglesias, que no están de acuerdo con lo que la iglesia hace. Así que se separan de la iglesia y llevan a una cierta cantidad de hermanos también y hacen supuestamente lo que la Biblia Pero, dice, ¿no? ¿Qué tal si esto está correcto? Quizá, porque Claro. de repente bueno. la iglesia necesita algún tipo de reforma, porque Mira, se nota malos manejos. ¿Hasta qué punto puede ser cierto eso? Cuando se habla o se ve algo que está mal dentro de tu propia iglesia, ¿qué dice la Biblia respecto a cómo se Eso es maneja? lo más interesante, que no tenemos ni 3 ni 4 Biblias, tenemos una sola Biblia. Y con una sola Biblia salen tantas sectas, tantas denominaciones, que uno ya no sabe qué creer. O sea, ¿cómo estamos? ¿Qué es lo correcto? ¿Acaso la Biblia está mal? Miren, hay algo interesante que podemos conversar también aparte del punto que Katy estaba mencionando, y es el simple hecho que cuando una iglesia, una denominación, ¿no? Va creciendo y va en aumento y pasan los años y se hace más fuerte como organización, como institución, entre otras cosas, a lo largo de su historia siempre aparecen grupos disidentes, personas que se levantan en contra de. Lo curioso es que estos grupos pasan, desaparecen, claudican y aún así la iglesia sigue avanzando, sigue en pos de crecimiento, sigue siendo pues un lugar de confort, de amor, de recepción de personas camino a la salvación. O también se ven casos que de estos grupos que salen de una iglesia grande se van también desmembrando y van saliendo más y más y más sectas. Y también hay un dicho, ¿no? Que la mayoría también puede estar equivocada. O sea, no porque la mayoría de personas sigan algo es que es lo correcto. Y en el caso también de la religión, podemos ver en la Biblia que el grupo de personas que seguía a Dios no era mucho. La religión no era popular. Y ahora ser cristiano es ser aburrido. Ser cristiano no lo ven. Es mal minoría. interpretado, ¿verdad? Claro, es mal interpretado. Mal como tal. interpretado y es minoría. O sea, entonces las sectas tienen que ser menores y son bíblicas. Miren, y hay algo interesante. Dentro del contexto escatológico de la historia humana, Mateo, tanto como Apocalipsis, nos presentan figuras que nos ayudan a entender algo que de repente nos puede ayudar a ver en qué situación nos encontramos. Encontramos parábolas, por ejemplo, como la parábola del sembrador, ¿verdad? Que colocó trigo y salió cizaña. Entonces dijeron, bueno, y sacamos la cizaña. No, dejen que crezcan juntos y de ahí los separamos. Y dice, no, en el momento entonces final, separaré el trigo y separaré la cizaña. ¿Cómo sé que yo dentro del contexto final, del tiempo final en el cual yo vivo, puedo darme cuenta si yo estoy en un grupo que es trigo, si estoy en un grupo que es cizaña, o de repente ni siquiera soy ninguno, estoy fuera del campo? ¿No? Y en última instancia, ¿la secta me va a salvar? O sea, la secta, pertenecer ya a la secta, practicar sus ritos o creer lo que ellos creen, ¿eso será en última instancia lo que me va a salvar? Muy bien, tenemos muchas preguntas y el tiempo para este bloque ya se terminó. Sin embargo, en los siguientes bloques tendremos aquí a nuestro especialista que nos ayudará a aclarar todas nuestras dudas. Ustedes en casa, no se muevan, esto es Controversia, volvemos después de un corte. Muy bien, estamos de regreso en el tercer bloque del programa de hoy. Esto es Controversia. El tema que estamos tratando son las sectas, creencias o fanatismo. Ya está con nosotros nuestro invitado. Es el magíster Benjamín Rojas, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Una alegría estar acá otra vez con ustedes para compartir algunas de las
investigaciones, descubrimientos, estudios que se han hecho al respecto del tema que ustedes están abordando. Creo que es muy importante. Realmente estamos felices de estar aquí en Controversia y esperamos pues aprovechar bien el tiempo, ¿no? Empecemos definiendo secta, porque mucho se dice, poco se entiende. ¿Qué es una secta? ¿Cómo aparece? No es tan sencillo de definir secta. Realmente es bastante complejo definir una secta, porque va a depender quién lo define. Si nosotros leemos un material escrito por, bueno, tenemos que mencionar acá con nombre y apellido, lamentablemente, ¿no? Por un teólogo que hace parte, digamos, de la Iglesia Católica, vamos a encontrar de que secta para ellos es prácticamente todo lo que salió de la Iglesia. Porque este sería la primera característica, o sea, todo lo que sale del grupo mayor se va a convertir en una secta. Y en este caso, todos los evangélicos, todos los que salieron después de la reforma del año 1500 para adelante, serían secta para ellos, ¿no? Y la iglesia sería solamente la que es la primera. Pero si nosotros leemos algunas definiciones dadas por otros estudiosos, entonces nos van a hablar de secta con algunas otras características más. Nos van a hablar de secta como un grupo ya más pequeño, más reducido, con algunas características que a veces rayan un poquito en el fanatismo, ¿no es cierto? Pero creo que nosotros, si queremos definir secta, tendríamos que buscar en la Biblia algo. Y la Biblia nos va a hablar de un grupo de gente que sale de la iglesia mayor y de un grupo de gente que hace daño cuando sale. Eso no ocurrió con el mundo evangélico, porque si nosotros revisamos un poquito lo que pasó con el mundo evangélico, nos vamos a dar cuenta que lo que realmente ocurrió es algo bueno, no algo malo. No dañó, sino más bien ayudó. Trajo luz. Trajo luz a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, para mí, está mal hecha esa primera definición, porque los resultados que dio la separación del grupo, un grupo mayoritario en el momento de la reforma, fueron buenos resultados. Algo interesante que podríamos mencionar es lo registrado en el libro de Hechos, ¿verdad? Cuando se reúne el concilio ahí en Jerusalén y hablan en contra de los apóstoles predicando y se levanta Gamaliel y dice, no, si esto es de Dios, nadie lo va a parar. Y pareciera que esto se ha vuelto a repetir a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Bueno, el Señor Jesús dijo, por sus frutos lo vas a conocer, ¿no? Por sus frutos lo vas a conocer. Y esta es una realidad. Miren, nosotros no podemos negar, hasta el año 1500 o 1600, la historia universal pone como título a todos esos años la edad oscura, la edad del oscurantismo, porque la gente vivía en una ignorancia, porque las personas lamentablemente no sabían ni siquiera en qué creían, no tenían acceso, digamos, a la Biblia, no tenían acceso a educación y a muchas otras cosas. Pero con la reforma, todo esto cambia. O sea, el surgimiento de la reforma da luz a que la gente comience a educarse, da posibilidad de que la persona pueda entablar una conversación del mismo nivel, digamos, con los líderes religiosos. Hay un gran beneficio en nuestro mundo. Entonces, no podemos hablar de secta en esos términos. ¿Qué de malo puede tener en caso yo quiera formar una secta porque me doy cuenta de que ciertas cosas en mi iglesia no encajan? ¿Qué hay de malo en esto? Mira, yo creo que nosotros no tenemos por qué estar haciendo un trabajo de rebelión. Porque si yo quiero formar una secta... Pero si yo no lo tomo como rebelión, sino como una reforma... Por eso, pero la reforma se da dentro. O sea, cuando tú sales del lugar, ¿no es cierto? Cuando tú sales del lugar, de alguna manera es una especie de reacción contra todo el sistema, que es lo que ocurrió con la reforma. Y por eso es que este gran grupo de cristianos va a llamar a todo lo que salió en la reforma como secta, porque es una reacción. No solamente tratando de mejorar, porque al inicio empezó así, pero luego cuando se vio que era imposible mejorar, la cosa fue, bueno, salgamos de esto y acá y formemos otro grupo. Entonces, yo pienso que es malo cuando nosotros hacemos esto si no hemos intentado todavía hacer la reforma. Si hemos intentado hacer la reforma y al final no cambió nada, entonces pues no queda otra alternativa. Claro, ¿no es porque iban a existir un tipo de lucha de poderes. Entonces, lo que acaba de mencionar Juan Carlos, eso es aceptable cuando ya se ha tratado de reformar 1, 2, 3, 4 veces sin obtener resultado alguno.
Por supuesto, si se ha conversado así como lo hizo Martín Lutero, vamos a decir, ¿no? No solamente una vez, él fue voluntariamente hasta hablar con los máximos líderes, luego lo llevaron a un concilio, trató de plantear sus ideas en distintas reuniones, pero a pesar de eso no consiguió nada, no le quedó otra alternativa. Muy bien, tenemos una pregunta en platea, vamos a dar pase. Mi pregunta sería, ¿por qué para pertenecer a una secta debo pasar por un rito de iniciación? Mira, yo creo que no se trata solo de una secta. Para pertenecer a cualquier grupo, tienes que pasar por un rito de iniciación. Si vas a pertenecer a una iglesia, sea la iglesia católica o sea una iglesia con un nombre desconocido, o sea una creencia religiosa que se lo puede denominar como una secta, te van a exigir un rito de iniciación. En algunos casos va a ser una aspersión de agua sobre la cabeza, en otros casos va a ser saltar a algún lugar, en otros casos va a ser recitar alguna cosa, un bautismo. Bueno, lo cierto es que te van a exigir un rito de iniciación y eso ocurre en distintos grupos sociales, ¿no? Entonces, esto es algo característico, es algo común. Yo creo que la secta exige algunas otras cosas más de ti, no solamente el rito de iniciación. La secta va a exigir que tú, por ejemplo, apoyes a este grupo económicamente, apoyes moralmente, apoyes con tu tiempo y básicamente irracionalmente, sin llamar la atención a tu razón, sino solamente a tus emociones y a una adherencia, y veces sin ningún fundamento. ¿Qué otros intereses están enmascarados, por así decirlo, detrás de una supuesta reforma? Bueno, hay muchos intereses. Mira, el gran interés en nuestra sociedad a veces es el interés económico, pero no solamente el interés económico, hay un interés también de poder. También en nuestro mundo tenemos un interés sexual muy grande, ¿no? Entonces, cuando nosotros evaluamos una secta, tenemos que de alguna manera ver estos intereses también. Si estamos viendo que hay mucho dinero de por medio, ¿no es cierto? Entonces es probable que estamos... Pastor, hay algo, estamos haciendo énfasis a las sectas religiosas. Sin embargo, hoy en día también existen sectas sociales, los cuales tienen una reforma con respecto al Estado, porque de repente no les gusta el manejo que ellos están haciendo en un país determinado, entre otras cosas. ¿Esto qué opina al respecto? Bueno, cuando hablamos de reacciones, digamos, políticas o reacciones culturales, normalmente hablamos de subculturas, ¿no? No hablamos de sectas. Pero, entonces están llamadas equivocadamente sectas. Sí, yo creo que no son sectas, más bien estas son subculturas. Nosotros somos llamados movimientos políticos muchas veces. Porque ellos se hacen llamar sectas, entonces solo podemos llamar sectas a las que tienen ideologías religiosas. Mira, por lo menos desde el punto de vista del diccionario, una secta va a ser considerada siempre con asuntos religiosos de por medio, ¿no? Porque los demás son subculturas. Hay una cultura mayor y entonces se comienzan a crear subculturas, o sea, culturas menores que reaccionan ante esa cultura mayor. Cuando encontramos el sentido de secta y la historia de secta y, bueno, las noticias en donde aparecen, pues justamente esa palabrita secta, siempre encontramos actividades colectivas y las más tristes de ellas son las masacres y suicidios colectivos. ¿Qué peligros hay de una persona al dejarse engatusar, al dejarse manipular en una secta? Bueno, yo creo que el peligro es evidente en los resultados. Si nosotros investigamos un poquito, nos vamos a dar cuenta que han habido muertes muy numerosas. Los casos más alarmantes han sido donde han llegado a morir casi 1000 personas, algunas de ellas hace poco tiempo atrás, ¿no? Aquí en África, algunos hace algunos años más. Por el 70, 78, por ejemplo, el asunto de Jim Jones, murieron casi 1000 personas. Y aquí en África también casi 1000 personas, 900 y más. Y no se tienen los registros completos porque ni siquiera se sabe exactamente. Entonces, lo que ocurre es que cuando tú estás en masa, o hay veces estás obligado a hacer lo que la masa hace, o simplemente te obligan a hacerlo, ¿no? Entonces, es un gran problema. Porque las sectas van a llevarte, en algunos casos, no en todas, pero en algunos casos te van a llevar a pensar de que esta vida debe de ser paralizada para iniciar la nueva etapa que la secta promueve, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de
el grupo que también se quitó la vida antes del año 98, si no mal recuerdo, pensando que después de que pasaba un cometa por aquí cerca de la Tierra, ellos se iban porque detrás del cometa venía una nave espacial y se los llevaba, porque todos ellos eran parte de una sociedad de extraterrestres. Y todos se quitaron la vida, ¿no? Y no solamente acá, un grupito en Europa, otro grupito por África, se fueron quitando la vida, porque esta era una secta bastante desparramada en el mundo. Entonces hay un peligro tremendo. El peligro tremendo es creer las mentiras a tal punto que te lleven aún al suicidio, ¿no? Tenemos que cerrar este bloque. No se vayan, el tema está muy interesante. Volvemos con el último bloque del programa. Muy bien, estamos de regreso. Esto es Controversia. Estamos tratando el tema las sectas, creencias o fanatismo. Ya estamos en el último bloque del programa, así que recuerda que tus opiniones las haces llegar a través de las redes sociales. Bueno, hemos visto el plano general de la secta. Sin embargo, cuando hablamos de las creencias, muchas veces alguna persona que esté dentro de este grupo, de un grupo sectario, no ve la diferencia. ¿Qué es una secta? ¿Qué es una religión? ¿Acaso se trata de adeptos? ¿Se trata de costumbres? ¿Se trata de qué se trata? ¿Cómo hago la diferencia? ¿Acaso una secta no es una religión? Claro que hacer la diferencia va a ser complejo. Peor si tú eres parte de la secta. Otro de afuera te va a decir, tú eres parte de la secta, pero tú que estás dentro vas a creer que o es tu iglesia, o es tu religión, o es cualquier otra cosa, pero nunca va a decir, no, sí, yo soy parte de esta secta, ¿no? Entonces alguien te tiene que informar que tú eres parte de la secta. Nosotros no podemos hacer una diferenciación muy fácil, no podemos decir, mira, estas son las características, eso cumple, sí o sí es una secta, esto ya acá no lo hace, deja de ser una secta. ¿Una secta puede desarrollarse a tal punto de volverse una iglesia? Porque hay un conjunto de la comunidad cristiana que establece normas y todas las que no están dentro de esas normas se consideran como sectas. ¿Qué dañino correcto hay en eso? Miren, yo creo que nosotros lo que tenemos que tratar de visualizar acá es que existe un cristianismo auténtico. Si no hace parte de ese cristianismo auténtico, entonces no importa cómo lo llames, estás equivocado. No creo yo que la Biblia presente una verdad relativa. O sea, yo no creo que la Biblia presente una verdad en la que, bueno, no importa lo que tú creas, no importa lo que tú practiques, con tal que tú simplemente te arrodilles y ores, todo está bien. Yo creo que la Biblia no presenta ese tipo de cristianismo. En vez de estar preocupado, digamos, si esto es una secta o no es una secta para ver si entro o no entro, yo creo que la persona debería estar preocupada. ¿Este grupo cumple lo que la Biblia manda? O sea, de alguna manera, ¿aquí está la enseñanza bíblica real o no está? Porque eso es lo que realmente vale la pena que se responda, ¿no? Porque si nosotros tratamos de identificar o ponerle características a las sectas, podemos acabar tal vez mal identificando a algún grupo también. Pero ¿no? Ver la Biblia como un punto de referencia es algo relativo, porque hay sectas que la Biblia dice algo y se acomodan a eso. Surgen las distintas interpretaciones y ellos pueden considerar eso como algo positivo, claro, y cumplen y siguen lo que les dice su corazón. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Sí, pero ver a la Biblia como un punto de referencia no es relativo. Ver a la Biblia como un punto de referencia es lo único que realmente hace que esto no sea relativo. Lo que hace que sea relativo es escuchar los puntos de vista de las personas. Si yo escucho a la gente, entonces hay un relativismo tremendo. Pero si yo leo la Biblia, en la Biblia no hay relativismo ninguno. El gran problema de la sociedad es que la sociedad escucha a las personas. O sea, tú vas a una iglesia, vamos a suponer que eres un adventista, ¿no? Te sientas en la iglesia y escuchas lo que habla allá, pero hay veces ni siquiera vamos con la Biblia en la mano, ¿no? Para ver si realmente lo que está diciendo es verdad. Entonces, lo importante acá es que, sobre todo el mundo joven de hoy, lo que tiene que hacer es leer la Biblia para hacer como un cierto grupo antiguo lo hizo y ver si realmente lo que las personas están hablando está de acuerdo a la Biblia. Muy bien, tenemos un amigo aquí en Platea que tiene una pregunta para nuestro especialista. Sí. ¿Todas las creencias conducen a Dios? No todas las creencias conducen a Dios. A una pregunta puntual, una respuesta bien puntual. No todas.
pastor, yo tenía una duda. Por ejemplo, lo que acerca de lo que usted estaba diciendo, que nosotros debemos estudiar la Biblia y obviamente tenemos que interpretarla. Sin embargo, hay libros como Apocalipsis, hay libros como Daniel que tienen una serie de simbologías que no necesariamente tienen la función o tienen el objetivo de confundir a la gente, sino de alguna manera cubrir o de alguna manera resguardar el Avisar, contenido. preparar. Y ahí podría surgir que una persona X me esté enseñando y de acuerdo a lo que ellos entienden. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Lo mismo, la misma respuesta para ti. Mira, tú te vuelves especialista en algo porque tú lo estudias muchas veces, ese algo, ¿no es cierto? Pero yo voy a tener como referencia a un maestro, si en caso estoy en la escuela, en caso estoy en la universidad, ellos me están enseñando algo y de Sí, ahí tú puede puedes partir. hacer eso en la escuela o en la universidad, pero en el asunto bíblico, yo quisiera que ustedes que están aquí en la platea y los que nos escuchan, que ustedes estudien la Biblia por su cuenta. Nosotros decimos Apocalipsis, Daniel, literatura muy compleja, muy pesada, muy difícil, ¿no? Pero ya la hemos leído unas 10 veces como para tratar de entender. Hemos leído por lo menos una vez. Entonces, yo les aseguro que si ustedes lo leen, y lo leen varias veces, no se les va a hacer difícil de entender y no van a llegar a distintas conclusiones. Por una razón. La razón es simple, es que el autor de este libro es un autor vivo que está dispuesto a acompañarnos en la lectura y está dispuesto a susurrarnos al oído y decirnos, mira, este es el camino correcto. Y tú vas a llegar a una misma posición como la que llegaría ella. Bueno, la misma Biblia lo dice, la interpretación de Dios no es privada, es una interpretación que la va a dar la misma, porque tú no eres el que vas a descubrir, Dios te lo va a ir mostrando en el camino. Cuando hablamos de secta, de repente alguien está en casa, no está seguro después de lo que hablamos. Ahora, ¿yo pertenezco a una religión o soy de una secta? ¿Cómo me puedo dar cuenta? ¿Y qué de malo habría en pertenecer a una secta si es que tengo en cuenta que está afirmada en la Biblia? No, si está afirmada en la Biblia no es una secta, es la iglesia del Señor. Porque si está afirmada en la Biblia, es definitivamente la iglesia del Señor. Hay algo muy interesante que usted acá dijo en el bloque anterior, que una secta tal vez te lleva a eso de más a la emoción que a la razón. Entonces, de ahí partiremos a decir, entonces no, estoy en una secta para darme cuenta, ¿no? Por supuesto, mira, yo creo que una persona tiene que dudar si está o no está, si la persona no está leyendo su Biblia. Cuando vemos secta de un factor antropológico, sociológico, de un factor político, vamos a discutir sin parar. Y más porque en Sudamérica existe la libertad religiosa, ¿verdad? Y a través de la libertad religiosa, cualquier persona es libre de creer lo que quiera. Pero el punto de referencia aquí que necesitamos entender, que fuera de lo que tú creas y lo que te enseñen, es que lo que tú creas y lo que te enseñen tiene que estar afirmado necesariamente ¿en dónde? En la Biblia, ¿no? Y descubrir cuál es secta, cuál es religión, pues se convierte en un labor personal. Porque hoy en día lo que estamos encontrando lamentablemente en nuestras iglesias no solamente es la liviandad del asunto, sino que, ¿qué cosa? Que está la Biblia, está dicho, está puesto, pero ese pastor no me cae. Pero a mí no me gusta cómo manejan eso. No, entonces la iglesia está mal y estoy que me salgo formando mi propio grupo. Entonces, viéndolo en ese contexto, en el contexto en el cual nosotros nos movemos en la iglesia, ¿cómo puedo yo estar preparado para que cuando venga el momento en que yo decida esto o esto, yo sepa decir, no, esto es lo que la Biblia dice? Bueno, hace un momento decía acá una de las integrantes del grupo que nosotros lo que necesitamos es usar nuestra razón. Y para usar la razón, lo que necesitamos es conocer, conocimiento. Miren, yo puedo venir a decirles acá, resulta que en la luna hubieron algunas personas que vivieron antes del diluvio, ¿no? Pero, y hasta puedo decirles, mira, es que la Biblia lo dice, ¿no es cierto? Y resulta que es una tremenda mentira, es un tremendo error. Pero ¿por qué alguien lo creería? Porque no lo ha comprobado. Porque nunca lo ha leído, o sea, no se da el trabajo de leerlo. Entonces, miren, la única salvaguarda para no caer en este problema es que tú realmente leas la Biblia, que conozcas la Biblia. Si tú conoces bien la palabra de Dios, definitivamente no vas a ser engañado tan fácilmente. Definitivamente, Santiago entendía esto muy bien cuando dice, no, si alguien tiene falta de sabiduría, de entendimiento,
pídasela a Dios, ¿verdad? Por Porque supuesto. muchas veces en nuestra mente joven está la idea de, no, yo no entiendo, o yo no lo voy a comprender, necesito de algo más. Y nos limitamos personalmente a estudiar la Biblia. Y también el entorno, el mundo, las personas te pueden decir que eres secta, que eres algo raro, pero si tú estás afirmado en la Biblia, tú puedes estar seguro que estás en la iglesia de Dios. Que estás en la iglesia del Señor. Miren, hay dos textos que yo quiero leer y compartir con ustedes. Uno de ellos es Hechos, capítulo 20, versículo 29. Ahí dice el apóstol Pablo a la gente, le dice así: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Mira, siempre va a haber gente que se va a levantar dentro de la iglesia para tratar de sacarnos de la iglesia. Y lo van a conseguir si nosotros no estamos bien fundamentados en lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros, vamos a suponer un caso así, te dicen, mira, la administración de la iglesia está recontra mal, la administración de la iglesia no sirve, tienes que salir porque ni siquiera es bíblico su sistema de administración. ¿Cómo refutas si tú no has leído y has estudiado el caso? Entonces tú necesitas saber si realmente la Biblia promueve un sistema de administración o no. Y si existe ese sistema de administración, ¿cuál es? Y luego compararlo si en tu iglesia se está poniendo en práctica el sistema de administración. Si tú lo tienes claro en tu mente, nadie te va a engañar, nadie va a venir a decirte, mira, tu administración está sumamente mala, ¿no es cierto? Entonces es bueno que tomemos, y otro texto que me gustaría compartir, aunque el tiempo es corto en televisión, ¿no? Es el que dice así: porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y luego dice, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Miren, este párrafo es un solo párrafo en la Biblia. Está diciendo que el camino es estrecho, la puerta es estrecha, que hay lobos rapaces que vienen a enseñarte, pero que con el tiempo demostrarán en sus frutos que han estado equivocados. Yo creo que nosotros tenemos muchas evidencias de gente que se trata de separar del pueblo del Señor, trata de ir contra la Biblia y lo único que consigue es perjudicar, dañar a la iglesia, ¿no? Hay que tratar de tomar en cuenta esto para mantenernos firmes en el pueblo del Señor y evaluar a los demás pueblos. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa. La verdad que nos ayuda a aclarar muchas cosas que de repente teníamos no muy claras en la cabeza. Fue el magíster Benjamín Rojas, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Nosotros tenemos que cerrar el programa, pero como siempre queremos primeramente compartir un texto bíblico con ustedes. En Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El texto nos recuerda lo siguiente: para reconocer, para saber, tienes que saber cuál es esa ley y tener ese testimonio. Lámpara es a mis pies tu palabra. El Señor, a través de su estudio de su palabra, la oración y la devoción personal, nos ayudará pues a encaminarnos y a permanecer en el cuerpo de Cristo, que lo espera ansiosamente para su segundo regreso. No hay tiempo para más. Recuerda que si quieres saber más acerca de la Biblia, puedes hacerlo solicitando a través del correo electrónico al curso bíblico La Biblia Habla. Así que no demores más, escríbenos y te lo haremos llegar inmediatamente. Y recuerda que tus demás opiniones, comentarios y preguntas sobre este tema lo puedes hacer a través de nuestras cuentas en el Facebook, el blog, el Twitter y también en el YouTube. Bueno, nos vemos en el próximo programa. Aquí termina Controversia. Secta espiritual, ¿no? ¿Será que solo estamos, no sé, llamamos a estar en una O sea, pueden secta? entrar en varias, ¿no? Porque, Claro. como dice, puede haber una secta para lo social, una secta para lo espiritual. Sin embargo, no siempre las personas que conforman una secta al inicio compartían las mismas ideologías. Muchas veces puede existir cierto grupo en una sociedad X que empieza a
¿cómo podría decirlo? A succionar gente y empieza a inculcarles o a aumentarles cosas que de repente tergiversen la verdad. Varias veces, y podemos hablar de esto de manera histórica, las sectas aparecen de grupos más grandes, ¿verdad? Son... desmembrando, ¿no? Exactamente, son como hablar de gente en busca de la división o la búsqueda de un nuevo pensamiento. Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. El tema que vamos a tratar hoy son las sectas, creencias o simplemente fanatismo. Si quieres saber más, entonces no te muevas, que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, bienvenidos al programa. Recordarles a ustedes en casa que sus opiniones sobre este tema pueden hacerlo llegar a través de las cuentas que Controversia tiene en las redes sociales. Nos puedes encontrar en el Facebook, el blog, el Twitter y también en el YouTube. Chicos, bienvenidos al programa. Hola, Carlos, Hola, ¿cómo Carlos. estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Todo bien, todo tranquilo. ¿Secta está haciendo algún tipo de sacrificio o saliéndose de una ciudad? Bueno, no sé, hay tantas cosas por las cuales asociamos a secta hoy en día que prácticamente qué es, en qué consiste puede estar mal interpretado o de repente mal apuntado. Los medios de comunicación nos pintan también a las sectas, las películas, hay películas acerca de sectas que son como organizaciones secretas donde todos se conocen pero a la vez hacen como que no. Como si nunca se hubieran visto, Claro. ¿no? Y famosos, claro, nunca famosos. Y encontramos logias también, ¿verdad? Logias, ¿no? Bastantes cosas y a veces el término hablamos tanto y sabemos tan poco que realmente estaremos hablando de lo correcto. ¿Cuán antiguas serán las sectas? ¿Será que son cosas de ahora nomás, siempre han existido, son muy antiguas o será que hay sectas que perduran a través del tiempo y se van manteniendo? Como estamos comentando antes, y se está diciendo que las sectas tienen bastantes creencias en común. Entonces, como las personas tienen creencias en común, probablemente desde un principio... Es muy antiguo porque las personas siempre se han juntado por su forma de pensar. Y es muy probable que con el paso de los años el número de sectas vaya en aumento. Muy bien, tenemos ya una parte aquí en platea, vamos a escuchar una opinión. Hola, sí, las sectas son un grupo de personas que defienden una causa o algo. Es mi acotación. Cuando hablamos de defender, cuando hablamos de creencias, hablamos también de ideales, ¿cuánto afectará el ritmo o el estilo de vida de una persona que ella, pues que se une o pertenece a una secta? Y también será que solo uno puede pertenecer a una sola secta o puede ser una secta social, de repente otra secta. El tema que tenemos hoy es un tema bastante en boga. Hoy en día las sectas, los movimientos religiosos son bastante populares. Donde vayamos vamos a encontrar nuevas maneras, nuevas visiones de entender y de vivir lo que son creencias básicamente religiosas. ¿Qué es lo que piensa la gente cuando mencionamos o hablamos acerca de la secta? Mayormente lo asocian a temas satánicos, a cierto color de vestimenta. Purismo, claro. temas así. Yo siempre relacionaba cuando se venía la palabra secta con personas encapuchadas, todos tétricos. Vestidas de negro. Vestidos de todo negro, con gafas oscuras. O sea, algo que será, no será, ¿cómo es la cosa? Hoy en día encontramos sectas que cada vez van en crecimiento y no hay que recordar mucho o no hay que esperar mucho en las noticias cuando encontramos que alguna secta hizo un suicidio colectivo o alguna